primer lugar, un saludo a los compañeros trabajadores de la prensa que están acá presentes. Agradecimiento por haber atendido nuestra invitación. Yo soy Pedro Euse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Aquí estoy junto a compañeros y compañeras, dirigentes de la CUTV y dirigentes del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, tanto del sector de trabajadores activos como jubilados y pensionados de distintos sectores. Hoy vamos a expresar nuestro punto de vista acerca de la llamada constituyente obrera, como lo denomina el gobierno. Todos hemos visto que la gente que ocupa el gobierno hoy en día, y sobre todo el ciudadano que aparece como presidente de la República, Nicolás Maduro, han estado no solamente anunciando, sino que vienen avanzando en un proceso que ellos denominan constituyente obrera. Lo primero que tenemos que decir es que aquí no se le está haciendo una propuesta a las organizaciones sindicales y a los trabajadores. Aquí se está imponiendo. No hay una propuesta, sino una imposición. Ese es el primer elemento que resalta de esto que está haciendo el gobierno. En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, es claramente contrario a la Constitución. Es un procedimiento fraudulento, contrario a los intereses de los trabajadores venezolanos activos y jubilados. ¿Por qué decimos esto? El carácter fraudulento de la imposición de esa llamada constituyente obrera. En primer lugar, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 347, establece lo que es una constituyente y para qué se convoca. Ahí establece claramente que el proceso constituyente debe tener como objetivo transformar al Estado, definir un ordenamiento jurídico y redactar una constitución. No dice en ninguna parte en la Constitución, ni en el artículo 70 sobre los mecanismos de participación popular, ni en el 347, no dice en ninguna parte que se puede imponer una constituyente, entre comillas, para intervenir al movimiento sindical, para imponer formas organizativas a los trabajadores, tampoco para intervenir en ningún otro sector social, ni en el campesinado, ni en las comunidades, sino que tiene esas funciones, esos objetivos claramente establecidos en la Constitución. Es decir, que esa llamada constituyente carece de fundamentos constitucionales y legales. En segundo lugar, en tercero en este caso, es contraria absolutamente al artículo 95 de la Constitución, que establece que los trabajadores y trabajadoras tenemos derechos, el derecho a constituir organizaciones sindicales para la mejor defensa de nuestros derechos e intereses, y que estas organizaciones no pueden ser objeto de intervención, ni disolución, ni suspensión por parte de ningún poder público. Y resulta que la cúpula gubernamental está interviniendo de manera arbitraria e inconstitucional en la vida interna de las organizaciones sindicales. Es también ese procedimiento, esa maniobra del gobierno, es también, por supuesto, contraria a la Ley Orgánica del Trabajo, que en todo su título séptimo y específicamente el capítulo 1 de ese título séptimo, referido al derecho a la sindicalización,
de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela establece que los trabajadores sin autorización previa tenemos derecho a constituir sindicatos o a afiliarnos a sindicatos y a decidir cómo funcionan las organizaciones sindicales, cómo funcionan las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras. No es competencia del Ejecutivo Nacional, no es competencia de ningún órgano del gobierno, de ninguna instancia del Estado. Incluso la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 357, define lo que son las prácticas antisindicales. ¿Y que son prácticas antisindicales? La injerencia, la intervención patronal, la intervención de factores extraños a los trabajadores en la vida de las organizaciones sindicales. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. Está incurriendo en una práctica antisindical que está conceptualizada en la Ley Orgánica del Trabajo, 357 de la ley y otros artículos. Lo que está haciendo y lo que está imponiendo Maduro y su élite y su casta de sindicaleros patronales, que hay que señalarlo, la casta de sindicaleros patronales y gobierneros que están agrupados en la dirección de la mal llamada Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y la élite del partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela, están actuando también en contravención a lo establecido en el convenio 87, convenio 87 de la OIT, sobre libertad sindical y derecho a la sindicalización, que establece que los estados que han ratificado este convenio, y Venezuela ratificó este convenio, deben respetar la autonomía de las organizaciones sindicales. Deben reconocer el derecho a la libertad sindical. Pues resulta que esta élite gubernamental está violentando lo establecido en el convenio 87 de la OIT. Y nosotros consideramos que toda esta actuación, todo lo que está, esto que se está imponiendo, tiene la finalidad de subordinar a todas las estructuras organizativas de los trabajadores bajo la tutela, bajo el control de la élite gubernamental. ¿Para qué? Para continuar avanzando y profundizando en su política de destrucción de los derechos laborales. Hemos venido denunciando, y todos los trabajadores somos víctimas de la destrucción del salario y de las pensiones en Venezuela. Sabemos que desde el 2022 no hay aumento del salario mínimo, congelado en 130 bolívares, que de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela hoy debe estar por 0.50 centavos de dólar aproximadamente, mensual, salario mínimo en Venezuela, que es también la pensión mínima del Seguro Social. Y que han venido, digamos, desmontando el concepto del salario de manera fraudulenta para imponer un concepto ilegal. No está en la ley ni está en la Constitución, el concepto de ingreso mínimo integral. Y con este subterfugio, el 99% y más de lo que percibe un trabajador o una trabajadora como promedio no es salario. Son bonos que no tienen ninguna incidencia en prestaciones sociales, ni en vacaciones, ni en aguinaldos, ni utilidades, ni en ninguna indemnización. Es decir, que el gobierno con esa política ha destruido el valor de la fuerza de trabajo. ¿Y quiénes son los beneficiarios de esa política? ¿Quiénes son los beneficiarios? Los patronos, la burguesía,
Fede Cámara. Este es un gobierno al servicio de la burguesía, de los sectores del poder económico, agrupados en Fede Cámara. Y pretende el gobierno, con esta política de destrucción del valor de la fuerza de trabajo, que incluye también el desmantelamiento de las convenciones colectivas de trabajo, pretende el gobierno también atraer capitales extranjeros y mantener la presencia de inversiones nacionales, creando condiciones para una mano de obra casi gratuita en Venezuela, imponiendo una sobreexplotación del trabajo. Eso es la realidad. Por eso es que nosotros decimos que toda esa retórica de que esto es para construir el socialismo, de que esto es para defender una supuesta revolución, eso es absolutamente falso, porque es todo lo contrario, es todo lo contrario. Lo que se está aquí es garantizando las condiciones para la máxima ganancia al menor costo, sacrificando a los trabajadores y su familia, imponiendo una situación de miseria en el pueblo trabajador venezolano, imponiendo condiciones de mayor desigualdad y de mayor injusticia social. El gobierno, con esta maniobra claramente inconstitucional, ilegal, contraria a normas internacionales, incluso contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto al derecho a la asociación sindical. El gobierno, con toda esta maniobra, pretende darle una aparente legitimidad al proceso de desmontaje de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ha venido desaplicando derechos fundamentales. Dijimos ya derechos laborales, salario, prestaciones sociales, convenciones colectivas de trabajo, derecho a huelga, derecho a la seguridad social, a las pensiones dignas, el derecho a la inamovilidad y estabilidad laboral, porque hoy en día los patronos despiden con más facilidad que antes. Se ha desmontado esto de la protección frente a la tercerización. Ahora hay una fuerza de trabajo tercerizada en muchos centros de trabajo públicos y privados, y sobre todo en el sector privado. Y ahora viene el desmontaje de las organizaciones sindicales con independencia y autonomía. Entonces, todo parece indicar, según lo que estamos viendo, que el gobierno apunta en la dirección de imponer una modificación en la Constitución y en la legislación venezolana para tener mayor facilidad de imponer también su política al servicio de los grandes capitales, desmontando todas aquellas regulaciones, todas las normas que protegen a los trabajadores, que protegen al pueblo venezolano frente a las imposiciones de una élite de poder económico y político. Y con esto, esa élite pretende también perpetuarse en el poder frente a las pretensiones de otros sectores del capital que están disputándose el control del poder político y económico en Venezuela. Hay una disputa global entre potencias capitalistas, entre grupos de poder económico, a ver quién toma control de las riquezas nacionales. Y como parte de esa contradicción, de esa confrontación, este gobierno, esta élite gubernamental viene imponiendo esto, así como el otro sector del poder, Estados Unidos, Europa, viene realizando acciones contrarias a derecho también, al derecho internacional, como son las medidas coercitivas, como la amenaza militar en el Caribe, que amenaza al pueblo venezolano, que amenaza a la soberanía nacional, y que el gobierno de Maduro utiliza como excusa para avanzar en este desmantelamiento
no solamente los derechos laborales, sociales y políticos del pueblo trabajador, sino también el desmantelamiento de las capacidades organizativas para la defensa de los intereses de los trabajadores venezolanos. Frente a todo esto, la CUTV y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora hace un llamado a todos los trabajadores venezolanos del sector público, del sector privado, activos, jubilados y pensionados, un llamado a resistir ante esta maniobra fraudulenta, a oponerse activamente a esta pretensión antisindical, antiobrera, esta pretensión patronal, unirnos para hacerle frente a estas maniobras. Y en ese sentido estamos impulsando, y es parte del llamado que hacemos, a constituir en todos los centros de trabajo y en los sectores laborales, constituir comités de lucha por el rescate del salario, de las pensiones y la libertad sindical. Esa es parte de la respuesta organizativa que debemos dar los trabajadores frente a esta maniobra antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro. Y también es necesario una respuesta unitaria y colectiva. Y en ese sentido, debemos decir que nuestra CUTV y el Frente Nacional de Lucha hacemos parte del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores de Lucha, una instancia de unidad de acción que viene preparando un plan de acción conjunta y unitaria. Y próximamente habrá anuncios con relación a ese plan. Lo hará el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores de Lucha. Y allí nosotros, conjuntamente con otras centrales sindicales, con federaciones, con organizaciones sindicales y gremiales de base, confederadas y no confederadas, con corrientes políticos sindicales, saldremos a hacerle frente a esta maniobra inconstitucional con fuerza, con unidad, con combatividad. Y una de las cosas que tenemos previstas es actuar juntos ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para introducir una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT por violación al Convenio 87 sobre libertad sindical y derecho a la sindicalización. Y es necesario también, lo hacemos en este momento, alertar a todo el pueblo venezolano. Porque lo que hoy se está haciendo contra el movimiento sindical, contra el derecho a la organización autónoma e independiente de los trabajadores y trabajadoras, es previsible que también lo pretendan imponer en el sector campesino, en los sectores de las comunidades, en los sectores de la cultura, etc. Porque el gobierno avanza en un proceso de corporativización de las organizaciones sociales, con un estilo más propio del fascismo. Recordando, esto nos hace recordar lo que pudimos aprender de cómo se hizo en Italia de Mussolini, la Italia fascista, o la España del franquismo, y otras experiencias, que es que desde el Estado suprimen las organizaciones independientes, autónomas, soberanas del pueblo y de los distintos sectores sociales y sobre todo de la clase trabajadora, para imponer estructuras controladas por la élite del Estado, al servicio de las cúpulas del capital, los sectores de la gran burguesía. No es para transformar el Estado en función de desmantelar al modo de producción capitalista, sino todo lo contrario. Para garantizarle al gran capital condiciones óptimas de ganancia, como ya lo dijimos, y de absoluto control, desmontando toda resistencia de los trabajadores y del pueblo frente a las imposiciones que sirven al capital. Por eso, desde el sindicalismo clasista venezolano expresado
en la CUTV, en el FNLCT y en otras estructuras sindicales venezolanas, nosotros enfrentaremos estas imposiciones y llamamos a todo el pueblo venezolano a unirse, a organizarse y a echar al lado, al basurero, al miedo. Hay que derrotar el miedo, hay que derrotar la intimidación, porque todo esto lo vienen haciendo acompañado de represión, de imponer el miedo, la amenaza contra los trabajadores, la amenaza contra los liderazgos sociales y políticos no subordinados a la élite gubernamental, la supresión del derecho a la libertad de opinión, la criminalización contra la lucha laboral. Hay una gran cantidad de sindicalistas presos y perseguidos en Venezuela. Se persigue al que lucha, se persigue al que denuncia corrupción, se persigue al que libremente expresa una opinión crítica. Todo esto lo vienen haciendo para imponer eso que estamos denunciando: corporativización sindical, corporativización de las organizaciones sindicales al peor estilo del fascismo, del franquismo, de las experiencias más antidemocráticas que han existido, que han actuado en distintas naciones, incluso en el pasado en Venezuela, cuando la dictadura de Pérez Jiménez se impuso un sindicalismo totalmente al servicio de la dictadura militar de Pérez Jiménez y se ilegalizó a todas las organizaciones que no estuvieran subordinadas a la dictadura militar de Pérez Jiménez en ese momento. Esta gente está pretendiendo lo mismo y por eso hay que resistir, hay que luchar, hay que unirse, hay que organizarse. Eso es lo que en síntesis queríamos expresar en el día de hoy. También decir que estamos, lo planteamos en este momento, solicitando la mayor solidaridad del movimiento sindical internacional y sobre todo de las organizaciones sindicales clasistas de América Latina y del mundo, a ver la realidad de lo que está pasando en Venezuela, no lo que dice el gobierno y su partido, no lo que dicen los sectores tampoco de la ultraderecha proestadounidense, no, ver la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela y darle la mano solidaria a los trabajadores activos y jubilados y pensionados que resistimos en Venezuela contra las dos élites al servicio del capital, la del gobierno y la de la ultraderecha proestadounidense. Enfrentamos a esas dos élites que practican acciones inconstitucionales, que han demostrado que ambas son antidemocráticas, aunque parece ser que el gobierno, bueno, tiene ese poder donde ha desmontado el Estado de Derecho y se siente con las posibilidades de imponer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, nosotros enfrentamos todas esas prácticas antidemocráticas autoritarias y necesitamos la solidaridad sindical internacional para el rescate de las libertades democráticas en Venezuela, para la restitución del salario, de las convenciones colectivas de trabajo, de todos los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y para la preservación y la defensa de la libertad sindical. El derecho de los trabajadores a contar con organizaciones sindicales autónomas e independientes que efectivamente puedan defender los derechos conquistados y aspirar a nuevas conquistas para la clase trabajadora frente a la ofensiva del capital.